¿Qué onda, racilla? El día de hoy les puse a mis alumnos algunos ejercicios en el pizarrón para que identificaran cuál de esas expresiones correspondía con proporcionalidad directa y cuál no. Y me llevé una sorpresa porque en varios problemas tuvieron dudas. Así que vino a mi mente la idea de hacer un video con exactamente los mismos problemas que debían resolver los estudiantes. Aquí tenemos a la vista 5 y acá tenemos los otros 5. Quizá dentro de esos problemas fáciles estarían el 7 y el 6, que son dos de los problemas o dos de las expresiones típicas cuando hacemos problemas de proporcionalidad. El tema realmente no es difícil. Voy a poner un ejemplo rápido y sencillo para comprender qué es la proporcionalidad. Decimos que dos cantidades son proporcionales cuando varían a la misma cantidad de veces. Por ejemplo, imaginemos que compro paletas y cada una cuesta 5 pesos. Del lado izquierdo anoto las paletas que yo estoy interesado en comprar y del lado derecho anotaré el costo que debo ir pagando por cada número de paletas. Por ejemplo, por 0 paletas obviamente pagaría 0 pesos, por una paleta pagaría 5, por 2 paletas pagaría 10, por 3 paletas pagaría 15 y por 4 paletas pagaría 20. Y una vez comprendida la forma en que va relacionándose estas dos cantidades, yo podría preguntar cuánto debo pagar por 30 paletas. Y la respuesta se haría multiplicando el número 5 por la cantidad de paletas que voy a comprar y 5 por 30 me da un resultado de 150 pesos por esa paleta. Dicho esto, este numerito 5 que acabo de encerrar, que forma pareja con el número 1, aquí como lo tenemos identificado podríamos llamarlo valor unitario y si lo pensamos multiplicando 5 por 1 5, 5 por 2 10, 5 por 3 15, 5 por 4 20, pues en ese caso diríamos que ese número se llama factor de proporcionalidad, factor multiplicativo, y es el número que me está dando la relación de lo que voy comprando. Dicho esto, diríamos que la fórmula de esta tabla es igual a costo es igual a 5 multiplicado por el número de paletas. Así que su fórmula sería así: costo igual a 5 por el número de paletas representado con la letra P. Así que esta estructura de esta fórmula que acabo de escribir es la estructura típica cuando hablamos de expresiones algebraicas que son de proporcionalidad directa. Lo vamos a expresar de la siguiente manera, diciendo que siempre tendremos un número que multiplica a la variable directa, a la variable independiente, que en este caso sería las paletas. Ahora, si traducimos eso en una expresión más convencional, a las paletas las representamos con la letra X y al costo con la letra Y. Así que la expresión que ahora se formaría quedaría como Y es igual a 5 por X o a 5 veces X. Si lo queremos aplicar con el ejemplo del número 30, al utilizar esta fórmula quedaría que es Y igual a 5 por 30 paletas y Y sería 150, como bien lo habíamos identificado desde un principio.
Entonces, reafirmando, todas las expresiones algebraicas que tengan esta estructura serán de proporcionalidad directa. Ahora, aquí hay una situación interesante, porque en este ejemplo, esa estructura tiene como número multiplicativo, como factor multiplicación o como factor de proporcionalidad, que es el 5, un número entero. Sin embargo, ¿qué pasaría en expresiones como esta o como esta otra, donde no tenemos claramente un número? Bueno, pues vamos a analizarlas. Antes de analizarlas, haría la siguiente explicación. Imaginemos la siguiente situación. Por cada participación que yo haga en el salón, el profesor me va a dar medio punto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago 0 participaciones, obtendré 0 puntos. Pero si yo hago una participación, el profesor me va a dar medio punto, que se puede expresar como esta fracción de 1 sobre 2. Si ustedes quieren, pueden expresarla como 0.5 o cualquier otro sinónimo de un medio. Ahora, si yo hago 2 participaciones, el profesor me va a dar un punto, que sería lo mismo que decir que me va a dar un medio y otro medio. La suma de estos dos es el punto que les había dicho al principio. Ahora, si hago 3 participaciones, el profesor me va a dar un medio, otro medio y otro medio. La forma más fácil de expresar esto será decir un medio por 3. En el caso del 2, me quedaría un medio por 2. Si yo hiciera 4 participaciones, mi expresión sería un medio por 4. Ahora, voy a poner una situación interesante. Si yo represento mis participaciones con la letra X y los puntos que voy ganando con la letra Y, ¿cómo quedaría la fórmula para representar la relación que va sucediendo en esta tabla? Bueno, imaginemos que para el 3 quedó un medio por 3, para el 2 un medio por 2, para el 4 un medio por 4. Entonces, si pongo la X en este sitio, su expresión será un medio por X, también representado como un medio X. De tal manera que haciendo la comparativa con la tabla anterior, este numerito que es un medio me está sirviendo para multiplicarlo por 1, que me quedaría un medio por 1. Me está sirviendo para multiplicarlo por 2, que ya dijimos que me queda un medio por 2. Me está sirviendo para multiplicarlo a un medio por 3, un medio por 4 y un medio por 5. De tal manera que ese numerito, nuevamente, como decíamos en la tabla anterior, sería el factor constante de proporcionalidad, o también llamado valor unitario. De tal manera que la expresión que se forma para esta tabla sería Y es igual a un medio de X. Por lo tanto, esta tablita tiene una estructura exactamente idéntica a la anterior, con la diferencia que en la tabla anterior el número era un número natural entero, que es el 5, y en este caso es un número fraccionario, que es un medio, o que también podría ser decimal, representado como 0.5. Dicho eso, vamos a borrar esto para generar espacio
y entonces comenzar a analizar las tablas. Antes de borrarlo, les quiero comentar que toda expresión algebraica que no tenga esta estructura la consideraremos como no proporcional. Ahora sí, pasemos a la primera expresión algebraica. De acuerdo con lo que acabamos de discutir, la expresión algebraica que es y igual a 1/2 de x sí sería proporcional. Luego tenemos otra que está bien interesante que dice y igual a x sobre 10 y nosotros tenemos que decidir si es proporcional o no. Para saber si esa expresión algebraica es proporcional o no, vamos a recordar cómo se multiplican fracciones. Supongamos que yo tengo la fracción 2/3 multiplicando a la fracción 4/5. Para multiplicar fracciones se hace directamente numerador por numerador y denominador por denominador. Así que quedaría 2 por 4 sobre 3 por 5. 2 por 4 es 8 y 3 por 5 es 15. Ahora, aquí en este ejemplo estoy multiplicando una fracción por una fracción. Supongamos que debo multiplicar 2/3 por 8. En este caso, no tengo dos fracciones. Por lo tanto, seguramente algunos de ustedes están pensando que debo multiplicar 2 por 8, 3 por 8 y así obtener los dos números que necesito para la fracción. Sin embargo, esto no es así. Cuando debo multiplicar una fracción por un número entero, yo voy a simular que ese número entero abajo tiene el número 1 que indica que es entero. Entonces, dicho eso, yo debería multiplicar 2 por 8 y luego 3 por 1, quedando como 2 por 8, 16 y 3 por 1, 3. Ahora, antes de concluir o antes de tomar esto como argumento, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo multiplicando 2/3 por 8, esto sería lo mismo que decir 2 por 8 sobre 3, ya sin contar el número que teníamos acá. Esto sería la misma situación, 2 por 8 sobre 3. Ahora regresamos, tomando este ejemplo, vamos a regresar a la expresión algebraica número 2 para ver cómo nos afecta o cómo nos ayuda para comprender si es proporcional o no. Vamos a borrar eso para hacer espacio. La expresión número 2 nos dice que es x sobre 10. Ahora, ¿qué pasaría si yo estaría multiplicando 1 sobre 10 por x? Este caso sería como la expresión que les acabo de presentar. El 1 debería estar multiplicando con la x y quedaría 1 por x. Y el 10 debería estar multiplicando hipotéticamente por el número que tenemos abajo de la x, que sería 1. Pero igual que en el caso anterior, no lo vamos a representar y simplemente pasaríamos el 10 a este sitio que lo estoy escribiendo. Ahora, de esta expresión, yo tengo 1 por x, sería 1x sobre 10. En esta situación no pasa absolutamente nada al quitar el número 1 y dejar mi expresión como x sobre 10. Tomando en cuenta todo eso, podemos observar entonces que la expresión algebraica y igual a x sobre 10 sí es proporcional, porque tendríamos la situación que está marcada aquí, que la podríamos representar de esta forma: y es igual a 1/10 de x. Y entonces se convertiría, o la podremos ver igualito, como tenemos la expresión número 1. Pueden observarla, tiene exactamente los mismos elementos, un número que es el factor constante de proporcionalidad y una variable que representa
todos los números de la parte izquierda en nuestra tabla. Dicho eso, entonces, el problema número 2 sí es de tipo proporcional. Borremos esto para generar espacio. Después de esto, los demás problemas se convierten en realmente muy fáciles. Dijimos que íbamos a considerar como proporcional todos los que tuvieran la estructura y igual a 5x, donde el número representa el factor constante de proporcionalidad y la letra x representa los diferentes valores que va a tomar la variable independiente. Si no tuviéramos esa estructura, entonces dijimos que no van a ser proporcionales. Por lo tanto, tomando ese argumento, diríamos que el problema número 3 no es proporcional, porque además de tener la estructura señalada, tiene este agregado que dice más 10, que por cierto, ese agregado se llama ordenada al origen. El problema número 4, que no se parece ni al 1, ni al 2, ni al 3, ya habíamos demostrado que también es proporcional, porque tiene exactamente la misma estructura que el que estamos tomando como referencia. Aquí tenemos el factor constante de proporcionalidad y aquí tenemos la variable que toma todos los demás valores dentro de la tabla. Entonces el problema número 4 es proporcional. En el caso del problema 5 es bien interesante porque la estructura que nosotros estamos tomando como referencia es y igual a 5x. Sin embargo, el problema 5 nos dice que es y igual a 5m más 5m. Dicho sea de paso, si yo escribiera y igual a 5m así nada más, matemáticamente esas dos expresiones se consideran idénticas porque tienen exactamente la misma estructura y su única diferencia es esta letra que representa los valores que va a tomar mi variable independiente por el lado izquierdo y la letra y que toma los valores del lado derecho. Entonces esas dos estructuras se consideran idénticas. Así que no pasa nada si yo digo y igual a 5m o y igual a 5x son exactamente lo mismo. Sin embargo, la expresión que vamos a analizar dice que es y igual a 5m más 5m y debemos decidir si son proporcionales o no. Esta situación es bien interesante porque varios alumnos logran descubrir que de estas dos cantidades que tengo se puede reconstruir de la siguiente manera. Y entonces, al reconstruirla de esta manera, es muy fácil observar que la expresión y igual a 5m más 5m sí es proporcional, porque sería lo mismo que decir y igual a 10m. Vamos a continuar entonces con la número 6. En ese caso no tenemos ni siquiera que discutir porque la expresión dice que es y igual a 9z. Entonces sí será proporcional. Lo mismo pasará con la número 7. Y tenemos acá la número 8 que es muy interesante porque dice que y es igual a 1.7n. Nuevamente, en referencia a la que estamos tomando como argumento, que es y igual a 5x, al compararla con y igual a 1.7n, observamos que tienen exactamente la misma estructura, con la diferencia que esta tiene un factor constante proporcional entero y esta otra tiene un factor constante proporcional decimal que es 1.7. Y diríamos otra vez lo mismo, la letra n está tomando los valores de la tabla del lado izquierdo. Si fuéramos a representar en una tabla esa expresión matemática, nos quedaría de la siguiente manera. Esta sería mi tabla.
del lado derecho debo poner la letra N y del lado derecho debo poner la letra Y. Aquí tendría el número 1 y aquí tendría el 1.7, el cual estaría multiplicando a todos los valores que tenga del lado izquierdo. Si quisiera sacar el valor del 5, diría 1.7 por 5 y aquí pondría su resultado. Así de fácil sería la interpretación para esta expresión algebraica. Ahora, dicho eso, pues es muy fácil comprender también que sí es de proporcionalidad. Ahora tenemos una expresión que no habíamos visto en ningún ejemplo anterior, pero que sí lo hemos visto en algunas clases, que dice que debemos decidir si la expresión y es igual a 160, es de proporcionalidad o no. Antes de decidir, permítanme mostrarles en una tabla cuál sería la situación. En este caso, yo aquí tengo que y es igual a 160 y acá tengo x. Vamos a suponer que ustedes van a un parque de diversiones en donde tienen la posibilidad de comprar una pulsera para disfrutar de todos los juegos, o tienen la posibilidad de no comprar la pulsera y pagar cada uno de los juegos que ustedes están utilizando. Entonces, de pronto deciden que sí compran la pulsera, la cual cuesta 160. Entonces entras al parque y no utilizas ni un solo juego. ¿Cuánto gastaste? Pues 160. Ahora, si tú decides utilizar un solo juego, ¿cuánto gastaste? 160. No te van a cobrar más ni te van a cobrar menos. Si usas dos juegos, igual no te van a cobrar más. Sigues con los mismos 160. Si tú utilizaras 35 juegos, igual sería por los mismos 160. Si decides utilizar los 80 juegos que hay en el parque de diversiones, sería por los mismos 160 pesos. Entonces, toda la tabla por el lado derecho estaría repitiéndose el 160. Ahora, recuerden que para definir si algo es proporcional, es utilizar el número que esté con la pareja del número 1 y multiplicarlo por los números de la izquierda. Y si sale el resultado de la derecha, es proporcional. Si no sale el resultado de la derecha, entonces no es proporcional. Así que como en este caso yo no puedo multiplicar el 160 por 2 para que me dé 160, o el 160 por 35 para que me dé 160, la conclusión es que el problema número 9 no es proporcional. Finalmente, el problema número 10. En este caso, en primero de secundaria, no se ven este tipo de expresiones algebraicas como la que está en el número 10. Y se puede resolver muy rápidamente. La expresión común que estamos utilizando como ejemplo es y igual a 5x. La otra que tenemos que analizar es 10 igual a x cuadrada. En este caso dijimos que el 5 era el factor constante de proporcionalidad. Alguno de ustedes podría pensar que el 10 es el factor constante de proporcionalidad. Sin embargo, observen que la primera tiene solamente x y la segunda tiene x cuadrada. Y ya habíamos dicho que todo lo que no tenga esta estructura no puede ser de proporcional. Por lo tanto, la expresión y igual a 10x cuadrada no es de proporcionalidad. Ahora, si quieren que hagamos rápidamente una tablita para observar lo que pasa, pues la podemos hacer. De este lado vamos a poner x y de este lado vamos a poner y. Aquí vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 10 y 20. Como la expresión algebraica me dice que la y es igual a x al cuadrado, esto es lo que voy a tomar como parte importante. Recuerden que decir x al cuadrado significa multiplicar un número por él mismo. ¿Eso qué quiere decir? 0 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. 2 por 2 es 4. 3 por 3 es 9.
4 por 4, 16, 10 por 10, 100 y 20 por 20, 400. Ahora bien, regresemos al análisis para saber si algo es proporcional o no. Siempre va a ser con la pareja del número 1. Y luego tomamos justamente su numerito del lado derecho e intentaremos multiplicarlo por los del lado izquierdo a ver si nos dan los del lado derecho. Y observen que obviamente no. Entonces, aquí comprobamos de nuevo que la expresión algebraica y igual a 10x cuadrada no es de proporcionalidad. Bueno, con esto hemos terminado. Espero que sirvan de ejemplo para comprender mejor cuáles son las relaciones de proporcionalidad o no proporcionalidad en los problemas de variación. Si les han quedado dudas, con gusto pueden mirar el video una y otra vez hasta que comprendan la situación y también pueden dejar en comentarios las dudas que les hayan quedado. Nos vemos en la siguiente emisión.